Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Eso diría Minerva Mirabal, activista, quien con sus hermanas María Teresa y Patria se opusieron a la dictadura de Leónidas Trujillo en la República Dominicana. Esta frase pareciera profética en los tiempos actuales, donde el feminicidio cunde en América Latina, que registró 6.363 feminicidios entre enero de 2021 y lo que va de 2023. Datos que horrorizan. Sin duda alguna, Javier, y más cuando justo en este año, de alguna manera, se cumplen 63 años precisamente de ese brutal asesinato de las hermanas Mirabal, conocidas también como las mariposas, quienes enfrentaron el poder y la violencia aquel fatídico 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana. Precisamente en este marco platicaremos de los temas de violencia contra la mujer con una experta que es Brenda Montserrat Pérez López, directora ejecutiva de Acceso a la Justicia en la Secretaría de las Mujeres aquí en la Ciudad de México. En el reportaje, Óscar Helguera va a dar cuenta de las nuevas formas de violencia a las que se enfrenta la mujer y Diana Telles nos va a hablar de la línea SOS Mujer de la Ciudad de México. Así es, y tendremos también en México, en 100 Objetos, la pieza de Norma Guzmán, que nos cuenta la historia detrás del violentómetro. Todo está listo en este maravilloso Museo de San Carlos, ubicado aquí en la avenida México Tenochtitlan, en el centro de la Ciudad de México. Ustedes están invitados, comenzamos con la X en la frente. La mujer tiene derecho a decidir su futuro, a tener una vida digna, a decidir cuándo ser madre. Tiene derecho a decidir sobre su cuerpo o es un ciudadano tan de segunda que requiere que otros decidan por ella. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que es constitucional la interrupción voluntaria del embarazo, personal de salud de varios estados obstaculiza ese derecho. Mujeres y colectivas denuncian que persisten los prejuicios, la falta de medicamentos y hasta la negativa de servicios, según un gran reportaje de Gladys Navarro publicado en El Sol de México. Documenta que hay poco personal que quiera practicar los abortos. ¿No cumplir la ley es sancionable? Urge adecuar las leyes locales para que se pueda acceder a ese derecho a la salud, a la maternidad voluntaria, a la libertad. El artículo 4 constitucional dice que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre y responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Condenar a la mujer a una maternidad forzada es una de las más comunes y más despiadadas formas de violencia contra la mujer. En la segunda mitad del siglo XX se marcarían importantes avances en el movimiento por los derechos de las mujeres. A finales de los años 40 en Europa aparecería el libro El Segundo Sexo, publicado por Simone de Beauvoir, que se convertiría en un libro clásico de la tercera ola del feminismo a nivel internacional. Y bueno, sería también en los años 60 en Norteamérica, cuando con la aparición de la píldora anticonceptiva se potencializaría la lucha por la igualdad de ambos sexos que encabezaba en Estados Unidos la periodista Gloria Steinem. Y bueno, mientras todo esto ocurría, es triste saber que en República Dominicana 3 mujeres valientes, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, enfrentaban el poder y la violencia del dictador de entonces, Leónidas Trujillo. Así, morirían brutalmente asesinadas un 25 de noviembre de 1960. Y por ello, cada 25 de noviembre celebramos a nivel internacional el Día por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y para darnos cuenta de los retos y oportunidades, de hacer un balance mínimo de lo que ha sido el trabajo
Desde la Secretaría de la Mujer está con nosotros la maestra Brenda Montserrat Pérez López. Gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues ahora sí que, ¿ante qué estamos desde la Secretaría? ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué falta? Claro que sí, pues compartirles que la Secretaría de las Mujeres pues forma parte de todo un proyecto de ciudad, ¿no? Que inició desde el origen pues la anterior jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y que fue justo el principal de los logros, pues crear una Secretaría de las Mujeres. Antes era Instituto de las Mujeres, y el considerar desde esa creación, considerando que es el 52.2% de la población que representan las mujeres, pues es un gran logro, ¿no? El poder tener esta naturaleza jurídica que le permita incidir de forma importante, pero a su vez que pueda crear o se consolidó una red multiservicios de atención desde la Secretaría de las Mujeres, pero también ha tenido una incidencia importante respecto a una coordinación interinstitucional con los diferentes actores y actoras del gobierno de la Ciudad de México, con gobierno federal y principalmente pues incluso con la propia Fiscalía, con esta autonomía que tiene. Es bien importante esto que nos dices, Montserrat, la conexión que tiene con otras dependencias, porque luego parecen trabajos aislados, porque no se llega en muchos casos a ninguna parte, ¿no? Claro, y que tiene que ver con este concepto de la transversalización de la perspectiva de género, el cómo no solo se focaliza el tema de la atención de las mujeres, sino que incida en las diferentes políticas públicas, en los diferentes sectores de la población, desde el tema de la Secretaría de Salud, con la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, en materia de procuración e impartición de justicia, en los transportes públicos, en la propia Secretaría de Movilidad, en la propia cultura incluso, ¿no? Y que justo atienda a las diferentes estructuras en donde se normaliza y se naturaliza estas formas de violencia contra las mujeres. Estaba leyendo, por ejemplo, un reportaje muy amplio que daba cuenta de que, a pesar de que es un derecho constitucional el aborto, en muchas entidades federativas no transita fácilmente por esta falta de coordinación. No es el caso de la Ciudad de México, pero sí es un problema. Claro, sí, y justo como lo llaman, ¿no? La parte de la innovación de la Ciudad de México y esta ciudad de derechos, de garantizar ese derecho a una ciudad en donde pues se pueda transitar libre y segura, en donde exista una red de servicios, que no estén también desarticulados, que tengan un modelo de atención. Justo parte de esos logros de la Secretaría de las Mujeres fue consolidar la atención que antes se tenían a través de las UNAVIS, que justo se dedicaban al tema de la atención de la violencia familiar como solo la violencia familiar, y que a través de la creación de la Secretaría se logra no solo la creación de estos servicios, sino incluso la consolidación de un modelo de atención integral que permita replicarlo en las diferentes instancias que también brindamos atención. Claro. Hay, por ejemplo, temas como la pensión que se tiene que dar por ley a los hijos, que también es una forma de violencia contra las mujeres. Así es, justo también parte de esos logros es la parte normativa, ¿no? Y que también hemos tenido un buen acercamiento como Secretaría de las Mujeres, principalmente con la Comisión de Igualdad de Género, en términos de poder también hacer algunas opiniones, el que se pudiera consolidar y visibilizar algunas nuevas formas de violencia, como la violencia vicaria, que tiene que ver con el tema de la materia familiar, ¿no? En donde también hay muchos estereotipos de género respecto al tema de las pensiones alimenticias, que implica el tema de la violencia económica, patrimonial, y ahora esta nueva forma de violencia vicaria, que justo busca romper ese vínculo entre las madres con sus hijas e hijas a través de estos procedimientos jurídicos que tienen que ver principalmente con la materia familiar. ¿Y qué tan efectivos son? ¿Cuántos casos son exitosos, digamos, de un 100%? ¿Cuáles llegan a buen término? No necesariamente son todos los casos exitosos, sin embargo, lo que se busca pues es tener todo un acompañamiento psicoemocional, de trabajo social, de empoderamiento, incluso de un reconocimiento de estas violencias que están muy normalizadas, para poder tener pues un proceso jurídico eficaz y exitoso que pueda llegar a una sentencia, ¿no? Y que justo pueda
resaltarse en las cifras que la propia Fiscalía y el Tribunal dan. Sin embargo, en muchas ocasiones solo se ven como procesos jurídicos y no se hace un análisis del contexto de la violencia, de lo complejo que es para las mujeres el poder acceder, y no solo acceder, que es parte de lo que hemos insistido y que podemos hablar de que son logros con la incorporación de las lunas, de las abogadas de las mujeres que están ahí en los inicios del proceso, pero que también tiene que ver con otros tramos y otros procesos en los tiempos en que la propia normatividad establece en un juicio, en una denuncia, y que al final, pues a lo mejor en un principio está la parte de la denuncia, está el ánimo por el evento de la violencia, pero más adelante en las diferentes etapas, pues esto va decayendo. ¿Por qué? Porque hay temas económicos, porque no hay autonomía, porque no hay una correcta asesoría, ¿no? Que son parte de estos retos que tiene que ver con trabajar institucionalmente, pues para poder garantizar una correcta representación, por ejemplo. Montserrat, te invito a que veamos estas otras partes del programa y volvemos contigo aquí, Claro con la que X sí. en la frente. En los tiempos actuales, la violencia contra la mujer no solo no ha disminuido, sino que se ha potencializado y diversificado. Existen formas de enganchar, manipular y chantajear a las mujeres que en las relaciones de pareja finalmente terminan por no percibirse, pero se sabe que sutilmente pueden existir lo que hoy se conocen como abusos emocionales. Por otro lado, con las nuevas plataformas digitales y las redes sociales, entre otros mundos virtuales, también se han extendido formas de violencia que son importantes de conocer. Entre ellas, por ejemplo, destaca el llamado ciberacoso. Y bueno, a estas violencias se suman las que ya conocemos, las tradicionales: la violencia verbal, la violencia física, la violencia psicológica y la violencia económica. Y precisamente para hablar de estas nuevas formas y tipos de violencia contra la mujer, nos vamos al reportaje con nuestro compañero Oscar Helguera. No es no, ni una más, nos queremos vivas. Frases que lamentablemente tenemos que seguir escuchando porque como sociedad tenemos una deuda. No hemos aprendido, no hemos evolucionado a detener la violencia contra las mujeres. En el trabajo de prevención se definen los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Los tipos de violencia prevén todas esas formas, todas esas conductas que se generan hacia una mujer, adolescente, niña, y que forma parte de estos tipos. Y las modalidades es el ámbito en donde se presentan estas diferentes conductas de violencia. Define la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México la violencia contra el género femenino como toda acción u omisión que, basada en su género y derivada del uso o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite su acceso a una vida libre de violencia. En la Ciudad de México, nuestra propia ley de acceso es de las más vanguardistas en términos normativos. De los tipos de violencia, la más conocida y la más evidente es la violencia física. Pues aquellos golpes, lesiones, moretones, empujones, ¿no? Que es creo que lo que más identifica. Sin embargo, en muchas otras ocasiones se invisibilizan otras formas de violencia que están más normalizadas y naturalizadas, como la violencia psicoemocional, que a diferencia de otras normativas que reconocen esta forma de violencia, aquí la habla como psicoemocional y no como psicológica. Los tipos de violencia también incluyen las violencias económica y patrimonial. La económica va respecto o principalmente tiene que ver con los ingresos y las percepciones de las mujeres. Y en el caso de la violencia patrimonial es una violencia que se enfoca respecto al poder usar, disfrutar e incluso obtener algún beneficio a través de bienes. Uno de los tipos de violencia menos conocido es la violencia vicaria. Y es súper mega importante precisar que no es lo mismo o no es un símil a lo que se le llamaba antes alienación parental. Esta es una forma de violencia contra las mujeres y lo que busca es eso, romper el vínculo de la madre con sus hijas e hijos para causar un daño. Pretendemos que todo está bien, que no nos toca o no nos concierne, pero la violencia contra las mujeres, con sus múltiples formas, es y debería ser una preocupación de todos y entre todos erradicarla.
¿Conoces la línea de atención Mujeres SOS de la Ciudad de México? En caso de violencia sexual, familiar o de pareja, marca *765. La línea de atención a mujeres SOS empezó a funcionar desde julio del 2022 y está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Surge justamente a partir de identificar una necesidad de responder de forma muy rápida y oportuna a las situaciones de violencia en el momento en que están sucediendo. Cuando una mujer está viviendo en ese momento una situación de violencia, lo que queríamos era tener todos los servicios de la Ciudad de México a disposición de cada uno de esos casos. La línea de atención *765 es atendida desde las oficinas del C5, al igual que el 911. La diferencia es la atención de operadoras mujeres capacitadas para atender con perspectiva de género a mujeres que viven violencia. Cuando llamas al *765, el promedio de respuesta, primero que te contesten la llamada, es de menos de un minuto. O sea, en segundos, el personal que opera el *765 contesta tu llamada, escucha lo que necesitas y despacha. En el 100% de los casos es una patrulla, a veces también junto con una ambulancia. Y el tiempo de respuesta es un promedio entre 3 y 5 minutos. En 2019 se decretó en la Ciudad de México una alerta por violencia contra las mujeres, la cual desplegó diversas acciones de emergencia. En la Ciudad de México, entre 2019 y 2023, hemos reducido hasta el 35% los feminicidios. El *765 es un servicio más que nos está ayudando a disminuir esa cifra. El gran logro es que estamos visibilizando que las mujeres tienen a su disposición una gran cantidad de servicios de la Ciudad de México a su disposición, que les vamos a creer, no las vamos a dejar solas y las vamos a acompañar en todo el proceso de violencia que están viviendo hasta que dejen de vivirlo. Recuerda, marca *765 si te encuentras en una situación de violencia. Recuerda, *765 para erradicar la violencia contra las mujeres. Es inevitable hablar en el marco de este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de lo que es una verdadera y brutal realidad. Es decir, el feminicidio que principalmente en la región de América Latina y el Caribe nos ofrece cifras abrumantes. Según la CEPAL, tan solo en lo que va de 2023 se han registrado más de 2.500 feminicidios. Y lo más terrible de esta situación es que en el 47% de todos estos casos es justamente la pareja o expareja de la víctima quien termina por asesinarlas. Pero bueno, hablando de este universo de mujeres, queremos invitarles a que visiten aquí, en el Museo Nacional de San Carlos, en este primer piso, la exposición Pintar en Femenino, que es una muestra que nos invita a revalorar la aportación de artistas y particularmente de pintoras mujeres y sobre todo de su participación en la historia del arte en México. Aquí podremos encontrar un total de 180 piezas entre pinturas, grabados, fotografías, entre otros objetos artísticos de mujeres como las hermanas Juliana y Josefa San Román, así como Ángela Icaza, así como también Guadalupe Moncada, Eulalia Lucio y por supuesto de Carmen Mondragón, más conocida como Nahui Olin. Y bueno, Pintar en Femenino es una muestra que estará hasta febrero del año 2024. Desde aquí, continuamos con la X en la frente. Montserrat, las redes sociales han cambiado, digamos, nuestro entorno de manera realmente muy rápida y muy fuerte. ¿La violencia se ha adecuado o ha utilizado las redes también para ejercerse? Sí, claro. Como dicen, lo virtual también es real.
Y así como nos falta mucho camino también en términos de apropiarnos sobre el espacio público como mujeres, como adolescentes, como niñas, pues claro que el tema de la ciberseguridad, del poder acceder incluso a estas redes. Es otro espacio público. Claro, así es, totalmente de acuerdo. Y claro que pues ahí se ha aprovechado o se han adecuado algunas conductas pues para también poder generar este tipo de violencia en el ámbito digital a través de las tecnologías de la información. ¿Por qué no nos enumeras algunas para que las Claro, conozcamos muchas de estas conductas que tienen que ver con fenómenos como la trata de personas, en donde ahora el tema de la captación es a través de la tecnología de la información, pero estas conductas que tienen que ver con lo que se ha reconocido como la ley Olimpia, que es parte de esos logros que se han hecho visibles en temas de conductas de violencia sexual, en donde se incorporan y reconocen delitos, en donde se reproduce, se comparte, se difunde, se crea este contenido de naturaleza sexual sin consentimiento de las mujeres y que vulnera esos derechos al desarrollo psicosexual, a la libertad de expresión y que tiene que ver con un tema importante y medular que es el consentimiento. Y justo parte de lo que se ha logrado en términos de la violencia digital tiene que ver con no solo la visibilización de estas conductas, sino incluso la propia ley de acceso a las mujeres reconoce como una forma de violencia en una modalidad la violencia digital. Y también plantea una serie de medidas de protección que implica el que se pueda bajar ese contenido de forma inmediata, el que se evite que se capten, que se transmita este contenido de naturaleza sexual y que incluso por medida de protección en términos de la ley de acceso no necesariamente requiere una denuncia, ¿no? Que en muchas ocasiones las mujeres, las adolescentes no estamos preparadas de inmediato para presentar una denuncia y que esta ley permite establecer esta medida de protección de emergencia de forma inmediata y por otro lado pues también la opción de la denuncia, de una denuncia acompañada con una correcta asesoría, que también se pueda pedir al Ministerio Público esa medida. Es importante el acompañamiento, ¿no? Así es, y justo parte de lo que nosotras hemos abonado como Secretaría de las Mujeres, pues es a través de las lunas, de las abogadas de las mujeres, tanto para el trámite de medidas de protección que nos sumamos con la Fiscalía, con los centros de justicia, y por otro lado con Abogada de las Mujeres, de la Secretaría de las Mujeres, que es un programa que también se crea. Explícanos de qué van estos programas. Es un programa que se crea con la construcción de la Secretaría, que tiene que ver con el tema de materializar ese derecho al acceso a la justicia de las mujeres. También es una propuesta de la anterior jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, y que tiene que ver con colocar una abogada mujer que tenga conocimiento en materia de derechos humanos, que tenga perspectiva de género y que esté presencialmente en los módulos de atención, en las coordinaciones territoriales y fiscalías especializadas, orientando y asesorando a las mujeres, a las adolescentes que lleguen ahí a iniciar una denuncia y que no enfrenten estos obstáculos que naturalmente se tienen respecto a los prejuicios, a la naturalización de la violencia y que se sientan acompañadas. Montserrat, ¿cuáles son los retos más importantes de la Secretaría de la Mujer para combatir la violencia? Pues, aunque efectivamente han habido algunos logros, todavía hace falta mucha lucha en términos del ejercicio de los derechos de las mujeres y que tiene que ver también no solo desde la parte de la atención, sino también seguir focalizando todos estos esfuerzos institucionales como gobierno para la parte de la prevención, que es lo más importante, ¿no? Y la prevención no solo basada en el tema de que la responsabilidad total siempre es de las víctimas, el ir rompiendo con estas estructuras en donde también no existen totalmente estas masculinidades, el trabajo con las personas agresoras o generadoras de violencia para poder hacer un reconocimiento de estas formas, el abonar y el incidir respecto al tema de las personas testigas es muy importante, porque en muchas ocasiones hemos presenciado diferentes eventos de violencia, específicamente violencia de género, y que en muchas ocasiones pues también no hay esa cultura de el acompañar, de acercarnos, de decir, bueno, yo lo estoy viendo, ¿qué puedo hacer?, ¿no? Y justo esta propuesta tiene que ver con una estrategia que se crea por parte de la Secretaría de las Mujeres, pero también institucional, y es poder lograr una línea de emergencias para mujeres como es el asterisco 765, que suma una serie de esfuerzos institucionales de la Fiscalía, del C5, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
a fin de poder desplegar una serie de servicios de emergencia para las mujeres que se encuentran en una situación de riesgo. La educación pública tendría que entrarle aquí también. Así es, aunque si bien es cierto, se ha hecho trabajos y esfuerzos muy importantes con educación media superior, con educación básica, creo que nos hace falta todavía seguir trabajando en campañas, en trabajar e incidir con los niños y niñas, que incluso desde la niñez pues puedan ir identificando esta parte de cómo se genera la violencia, ¿no? No solo en el espacio público, sino también en la vida privada, que es donde pues también se identifica pues muchas conductas de violencia que se dan desde la propia estructura familiar. Pues algo más que nos quieras compartir. Pues más bien invitarlos a hacer uso de los servicios que cuenta la Secretaría de las Mujeres en materia de prevención. Tenemos un CEDOC, hemos abierto temas de capacitación tanto al público abierto, tanto como para las personas servidoras públicas, y bueno, pues que puedan hacer uso también de nuestros servicios de atención como son las lunas, que están distribuidas en las 16 alcaldías, en temas de denuncia, que puedan acercarse con una abogada de las mujeres. Con toda confianza. Así es, y el uso de nuestra línea asterisco 765 como una red de emergencia o de orientación jurídica, psicológica ante una situación de violencia, y pues que sepan que desde la Secretaría de las Mujeres las escuchamos, les creemos, las acompañamos y que no están solas. Muchísimas gracias, porque además no es un problema de las mujeres, es de toda la sociedad. Así es. Muchas gracias. Gracias. Y seguimos aquí con la X en la frente. Se trata de una iniciativa pedagógica que surgió en el 2009 luego de la violencia identificada entre la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional. ¿Quieres saber de qué se trata? Aquí se lo cuento. El violentómetro desde hace 14 años ayuda y orienta a la sociedad para medir las manifestaciones de violencia que se encuentran ocultas en la vida cotidiana de hombres y mujeres y que tal vez muchas veces se confunden o se desconocen. Este material didáctico en forma de regla permite detectar y atender cualquier tipo de violencia laboral, académica, escolar y familiar, pues en muchas ocasiones se encuentra normalizado. El violentómetro se divide en 3 colores. En el verde, se puede iniciar con bromas hirientes, mentiras, la famosa ley del hielo o los celos. Al pasar al color amarillo, la violencia es cuando se culpabiliza, se ridiculiza, se hacen caricias agresivas o se amenaza. Y en el color rojo es el punto de mayor violencia y puede ir desde la sextorsión, amenazas con objetos o armas, hasta el asesinato. Lo que debemos tener en claro es que amor no es sinónimo de violencia. Con este violentómetro usted puede medir la situación en la que se encuentra y así pedir ayuda o denunciar. Llegamos al final del programa luego de platicar sobre las nuevas formas como en el mundo actual se agrede, violenta e incluso asesina a las mujeres, jóvenes y niñas. Estas formas físicas, verbales y cibernéticas de atacarlas deben parar por el bien de los millones de mujeres, pero también por el progreso de las sociedades democráticas. Sin duda, Javier, y precisamente acabar con el feminicidio, esta gran carga social y de violencia contra las mujeres que no hace más que desaparecer el universo personal de cada mujer que es asesinada y con ello desaparecida. Por eso, a manera de contrapropuesta, le invitamos a conmemorar este 25 de noviembre, visitando en este Museo de San Carlos, Pintar en Femenino, una gran muestra que estará hasta el próximo mes de febrero de 2024. Agradeciendo las facilidades para la realización de este programa, nosotros les invitamos a acompañarnos, usted lo sabe, la próxima emisión, claro, aquí con la X en la frente.